Hola, hola, es una bendición volver a entrar a tu casa el día de hoy y compartir contigo. Sí, estamos con Dios de compartir hoy contigo un tema más y también agradecidos con Star TV por las puertas que nos abren del canal para transmitir. Venos siempre a través de Star TV por Facebook, por Star TV como canal de televisión, como Iglesia Jehová Sama Salamaj Verapaz. Nos puedes encontrar por YouTube y por Facebook, Jehová Sama Salamaj Verapaz. Y si lo estoy diciendo mal, por ahí así son, por ahí Jehová Sama Salamaj. ¿Y qué tal tu día? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, bendecidos por ahí de estar en un programa más, de estar aprendiendo y de poder seguir conversando con ustedes. Gracias a cada uno por sintonizarnos, gracias por los saludos. Por ahí hoy sí me recordé, gracias a mis compañeros de trabajo que por ahí me dicen, tiene programa, ¿cómo está eso? Ya quieren pagarnos publicidad, dicen. Pero nosotros decimos que es para Dios, ¿verdad? No es con fines de lucro, ¿verdad? Pero muchas gracias, queridos compañeros, por los saludos, por el me gusta y también por compartirlo ahí en sus redes sociales. Un poco de Dios, hablemos de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Yo no creo en una persona que diga, Dios no ha hecho nada por mí. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, Milsi? Hablemos de Dios. Bueno, yo creo que muchos... Últimamente, el año pasado, muchos, ¿verdad? Me lo decían, conocieron a una Milsi diferente, que incluso yo, pues, nunca creía que las cosas fueran a cambiar. Pero, sin duda, solamente, como le decía, ¿verdad? Hay que decirle, Dios, te dejo entrar en mi vida y sé tú el que la transforme, ¿verdad? Creo que en cuanto a mi personalidad, pues, ha sido de igual manera, ¿verdad? Pero... muchos supieron de las... decía mi compañero, ¿verdad? Que nunca había conocido a una mujer que le pasaran tantas desgracias como a mí. Y yo así, no sé si sentirme halagada o cómo sentirme con tu comentario. Pero en mi vida era algo así, ¿verdad? Una tras otra. Una tras otra, ¿va? ¿Y cuándo va a salir de esto, señor? Pero en todo ese tiempo que pasaron tantas tragedias en mi vida, créame que sí hubo un momento en el que, Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Hubo un momento en el que me alejé de Dios, hubo un momento en el que dejé de creer en Dios, pero Dios es tan lindo que ahí está, ¿no? Sí, te querés ir, pero... como dice ese cantito, ¿verdad? Que todas conocemos. Fue por mí, yo era la oveja perdida, dejó a las 99, fue por mí, ¿verdad? Y siguió insistiendo Dios y siguió insistiendo. Y yo creo que Dios encuentra las 1001 formas, ¿verdad? Porque si dijo, pues no es por este lado, te va a mandar tu muchacho ahí que te enamores y te jalo, ¿ah? Pero sí, muchos me han dicho de que se alegran por mí, de que ven ese testimonio, de que pues me casé, de que tengo una familia, de que ahora tengo un hijo. Y créanme que a veces con esas viejas amistades me dicen, no sabe cuánto, y a veces me hacen hasta llorar, ¿verdad? Porque dicen, no sabe cuánto me alegra de verla ahora, de verla feliz con su familia. Fueron oídos que me escucharon llorar, que escucharon quejarse, que estuvieron conmigo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los testimonios que más se puede ver en mi vida, pero creo que el testimonio más fuerte que yo puedo dar es el conocer a Dios. Amén. Porque lo estoy conociendo ahora. Yo soy muy... Aquí me dirían que yo soy muy chute, ¿verdad? Pero, porque uno sí pregunta, pero mira una cosa, un punto me lleva a otro punto y a otro punto, y entonces yo quiero conectar todo, ¿verdad? Y creo que yo lo veía algo en mi contra y hoy lo estoy usando para conocer a Dios. Y créame que el Dios que yo conocía, yo conocí un Dios por cierta cantidad de años, porque si no digo mi edad. Y creo que era un Dios que yo misma lo limitaba. Yo, es que Dios es así, Dios es así, Dios acá. Y yo últimamente aún Dios me ama con mis preguntas, con mis dudas, con mis temores, porque muchas todavía los tiene uno al momento de conocer a Dios, ¿verdad? Claro. Pero he ido conociendo a Dios y creo que el Dios que yo conocía es así, de pequeñito a lo que estoy conociendo. Y es que Dios es más eso, es que Dios puede transformar eso, es que Dios se puede ir hasta esa dimensión. Y ¿saben algo? Cómo Dios también lo puede usar, porque yo sinceramente decía,
Dios jamás me va a usar, Dios jamás, posiblemente yo, pues muchos también me han visto conducir a veces eventos, hablar, ¿verdad? No, ante las cámaras o algo así. Y no es que Dios me haya usado solamente, pues, digamos, en este medio, también Dios lo usa a uno para escuchar, para poder extender una mano de amistad. Para tal vez en ese momento pues brindar un consejo o simplemente para estar allí con alguien. Entonces Dios me está demostrando tantas maneras de las que Él se me puede presentar, y como yo lo decía, ¿verdad? Yo decía que a veces eso de que un punto me lleve a otro punto, estoy tan maravillada y hoy sí puedo decir que yo me estoy enamorando de Jesús porque lo estoy estudiando, y Dios es tan lindo que lo conoce a uno porque me manda este libro, me manda el otro libro, y todos van teniendo esa conexión, y yo, ¡ala! Pero qué lindo es Dios, y yo creo que ese es el mayor testimonio que puedo dar en mi vida, de que estoy conociendo a Dios, pero sobre todo que me estoy enamorando de Dios. Y al enamorarme de Dios, es como enamorarse de una pareja, por así decirlo, porque esa convivencia que lo estoy teniendo con él me está transformando. Y tal vez mi transformación no se vea a simple vista, pero va llevando su paso a paso, porque Dios sabe como que sus tiempos, ¿verdad? Y ha ido... Porque como lo digo, ¿verdad? A veces uno es una piedra que dice, es que Dios, yo sé que tengo que mejorar esto y no lo mejoro. Pero Dios lo va haciendo, y yo tengo esa convicción que no es una persona a la que me ha convencido, no es un libro que yo leí, aunque les estoy comentando que son todos, sino que es el mismo Dios el que me está convenciendo, el que me está haciendo y créame que es hermoso, porque leo la Biblia. Yo misma me admiro cuando la leo, dice, estoy fascinada, por así decirlo. Sí. Porque yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Por ejemplo, Dios, pero ¿por qué les decías que mandabas una plaga y que no los dejabas salir y que el faraón les iba a decir otra vez que no? Dios, ¿qué onda contigo? Pues, y es que así le digo a Dios. Y es que ese pensamiento tuyo lo tiene mucha gente. Y Dios da la respuesta, sigue leyendo. Dios me respondía, yo, ala Dios, que sos pilas, Dios, le decía yo así, obviamente, ¿verdad? Y yo todavía así, pero Dios, ¿por qué te decimos Dios? ¿Pero por qué te decimos Señor? ¿Y por qué? Pero yo todavía, mi esposo, pero mira que en el Génesis, que mira, no sé qué, decía que solamente el gran yo soy, que no sé qué, y de ahí Dios me da la respuesta, y yo, sí, ¿verdad, Dios? ¿Verdad? Y eso es lo que yo te quiero invitar hoy, a que tú lo puedas conocer. Yo no sé qué más va a hacer Dios en mi vida, pero yo les puedo decir de que solamente dejándose que Él lo haga. Y muchas veces te puedo decir esto, muchas veces la transformación tuya va a estar entre Dios y tú. Tal vez la otra persona no lo va a ver, pero no necesitas verlo, que las demás personas lo vean. Solamente es tu relación con Él. Muchas veces también, ¿verdad? Porque escuchaba una prédica que podrán decir, pero yo no la miro predicar, ni la miro porque habla de un gran cambio, porque créame que Dios, como lo decía, ¿verdad? A veces Daniel, donde estaba más enaltecido, por así decirlo, era en ese cuarto donde él se encerraba a orar con él, y a veces tal vez no era en el frente del palacio con todos, ¿verdad? Pero las actitudes de Daniel cambiaron muchas cosas, el no dejarse contaminar, y eso te puedo decir yo a ti, que Dios va a ir transformando y haciendo algo diferente en ti, que tú ya no te vas a dejar contaminar del mundo. Y aunque el mundo venga y te diga que no, es que sos una loca, de que sos una fanática, que todo religión, es que son tan cerrada la religión, tú vas a entender que no es que tú estés mal. El enemigo ha trabajado tanto en las otras personas que te quiere convencer que tú estás mal. Pero tú sabes la verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso está haciendo Dios, porque todavía quizás algún día voy a dar un testimonio más grande, ¿verdad? Pero eso es lo que actualmente Dios estoy fascinada con Él en esa etapa. Estás enamorada. Sí, ahí sí que cuando conocemos a Dios, dice que es nuestro primer amor, ¿verdad? Porque dicen que el primer amor es el que no se olvida. Pero, no, de verdad que
Yo creo que cuando te enamoras de Dios, no es complicado el entender a Dios. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hablando del primer amor que no se olvida, es en nuestro caso, ¿verdad? Creo que el gran amor de nosotros como ya casadas es nuestro esposo, porque de verdad lo amamos y nos casamos con él y pudieron haber pasado, tener otras relaciones de noviazgo con alguien más, pero ahí sí que yo lo veo así como el gran amor. Uh-huh. Y el primer amor tendría que ser el con el que nos casamos, porque al final con ellos estamos conviviendo y vivimos y tenemos una familia. Pero ¿cómo llegamos cómo llegamos a ser familia? Bueno, con el tiempo. Uh-huh. Tuvimos una relación, nos conocimos, nos casamos y ahora estamos compartiendo juntos. Y esa misma relación la podemos llevar con Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Verdad? Porque si lo conocemos porque nos lo han dicho, porque nos quieren convencer. Y precisamente anoche estaba viendo yo una película cristiana y me gustó bastante. La película trataba sobre que ya había venido el rapto. O sea, el rapto en esa película ya había pasado y que se había quedado mucha gente. De las personas que se quedaron y gente cristiana. Uh-huh. O sea, hablaba de todo eso. Y decía un piloto aviador que su esposa le habló siempre de Dios. Y él nunca creyó lo que su esposa le contaba. Sí. Y la esposa, la señora también le hablaba mucho a la hija grande. Y la hija grande también en rebeldía, que no creía lo que la mamá le contaba. En cambio, el niño más pequeño, que siempre iba con él a la iglesia y todo, estando ellos en la iglesia, vino el rapto y se desapareció mucha gente, ¿verdad? Y se fueron ellos dos. Y en ese tiempo que la gente que había oído de Dios, pero que no había creído, estaban buscando de Dios, más la gente que sí, ahí sí que conociendo a Dios, pero en ese momento estaban mal, se quedaron y entonces se juntaban en el templo y oraban y todo y llegó una mujer con este piloto aviador a decirle, bueno, nosotros somos los que escuchamos de Dios a través de la gente que sí estaba bien con Dios y se fueron, decía ella, porque el esposo se había ido y ella se quedó también. Y entonces le dice, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces para vivir esta vida? Y precisamente unos días antes el piloto aviador había encontrado a través de la palabra de Dios respuestas a muchas cosas, como decís, uh-huh. ¿verdad? Y él ahí en ese momento se arrodilló y le pidió perdón a Dios y le pidió que entrara a su corazón y hablándole a su esposa, ¿verdad? De que al fin él era el hombre que ella había querido ser, que ella había querido ver, ¿verdad? Y casualmente llegó esta señora a pedirle explicaciones, ¿verdad? Y él le dice, es que yo ahora ya tengo a Jesús en mi corazón. Uh-huh. y ya lo recibí y Él perdonó mis pecados y ella le decía, ¿y cómo es que no tienes duda de que Jesús te perdonó y dudas de muchas cosas? Porque es lo que me pasa a mí, yo dudo, no creo mucho en todas esas cosas. Él le decía, es que no creas, dudas siempre hay, porque ese es el trabajo de Satanás, como decías. De meter duda uh-huh. en la gente, de que si ya creyó, para quererlo sacar del camino del Señor, y si no ha creído, esa duda, que no es cierto, uh-huh. que Dios no es así, que si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué el abuso? Es que Dios es un Dios perfecto, Dios no está haciendo esas cosas malas. El que lo está haciendo es el hombre. Ajá, Dios que se deja convencer cabal y Satanás está detrás de todo esto, ¿verdad? Pero en realidad Dios es amor, Dios es bueno.
Y cuando me vino a mí este tema en mi mente, pero se me quedó tan grabado el tema. Yo estaba con mi teléfono, pero ni siquiera pensando en el tema. Uh-huh. Cuando me vino eso, hablemos con Dios, hablemos de Dios. Y yo, hablemos de Dios. Nos falta un tema para hablar. Y yo dije, ay, este es el tema para que vamos a hablar. Hablemos de Dios. Y porque, ¿qué podemos contarte de Dios? Que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Que Dios siempre está contigo. Que Dios siempre está con nosotros. Que Dios te conoce, que Dios sabe por lo que estás pasando, que Dios no te ha dejado, no te ha desamparado, que Dios está siempre dispuesto a estar ahí para ti. Dios siempre es, como dijo Mirce hace un rato, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, acercarnos a Dios y decirle, no lleguemos con ese corazón y decirle, Señor, perdóname por si yo te he fallado. Por si te he fallado, por si he hecho lo malo. La Biblia dice que nacemos en pecado, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos en pecado. Entonces, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname, quiero que entres a mi corazón. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Gracias porque a pesar de yo ser lo que soy, me viste con amor, te entregaste por amor a mí. Porque el sacrificio que Jesús hizo fue por amor a la humanidad, ¿verdad? ¿Qué puedo decirte yo de Dios? Dios ha sido tan fiel, tan maravilloso. Cuando estamos en nuestros peores momentos, cuando tenemos grandes problemas, ahí lo vemos a Él. Cuando tenemos problemas financieros, ahí lo vemos a Él. Él nos sorprende. Sabe sorprendernos. Y nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Y yo le puedo decir de que yo hubo un momento en que dije, Dios no existe. Tal vez me dejé convencer por el enemigo porque como usted dice, ¿verdad? Pero ¿cómo pruebo la existencia de Dios, verdad? Y Dios es tan hermoso que le da a uno las respuestas. Dios me decía a mí, disculpa, pero mira quién resucitó al tercer día. Mira que ahí hay hasta hechos científicos. Mira que hasta encontraron mis clavos. Y eso dijo, puchis, es cierto, Dios sí existe. Y aun cuando uno piensa que está solo, pues, porque yo decía, ahí yo peleando con Dios, decía, no, es que yo no puedo ser, incluso yo decía, ¿verdad? De que la Biblia la usan para manipular a la gente. Así decía yo. Y incluso cuando yo decía eso, Dios no se apartó de mí, Dios me bendijo, Dios me dio grandes bendiciones en esos momentos, pero a veces uno está tan cegado y tan nublado que no puede ver que eso no lo hice yo, no lo hizo mi conocimiento, no lo hizo, porque yo conocía a alguien, porque ahí nadie me conocía, porque yo solo hice lo que tenía que hacer, habían otras personas también. Y Dios me decidió bendecirme solo porque me ama a mí, no a mi pecado, no a mi duda, no a mi desinterés o frialdad que yo tenía con Él. Y les digo que Dios trata y batalla, Dios está tocando tu puerta, la tocó tantas veces conmigo. Y por eso te digo a ti que Dios te está buscando. Presta atención, te ha estado llamando desde no sé cuánto tiempo y es solo que tú le digas que sí, porque ve mi caso, Dios estuvo conmigo, me llevaba a esos encuentros y yo todavía no quería aceptarlo y bueno, te enojaste, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo te puedo llegar a ti? Te conoce también que te va a llegar, si te gusta leer, te llega por ese libro, si te gusta cantar, te llega por esa canción, mira mi caso. Yo estaba tan desubicada y tan aquí, tan allá, tan herida, que Dios dijo, te voy a mandar a esta curita, que va a ser este hijo mío, que te va a llevar por un camino para conocerme. Y así trabajó Dios. Las casualidades, el destino, la suerte no existe. Es Dios el que siempre ha estado obrando a tu favor. No es que te manifiestes al universo. ¿Quién creó el universo?
No es que declares esto, no es eso. Es Dios el que siempre ha estado contigo y nunca te ha dejado. Pero hemos sido nos han puesto un antifaz, nos han nublado por completo la vista, que no nos dejan entender y ver que ha sido Dios el que ha estado contigo en todo ese momento, porque así lo hizo conmigo Dios. Dios tenía grandes planes para mí, pero a su momento, porque yo quizás a mis tantos años decía, aquí la vida se acabó para mí, ¿qué más puedo esperar yo? Y Dios, unos pasitos más adelante, me dijo, aquí te tengo todo, pero te preparé, porque primero Dios lo prepara a uno, primero Dios lo pule a uno, para que tú puedas ver que no fue el hombre, que no fuiste tú, porque yo ¿quién soy? Yo no soy nada si no tengo a Dios. Dios fue el que ha hecho todo ese proceso. Y esa es, porque eso te digo yo, Dios no sabe llegar tarde. Llega en ese momento porque tú ya estás preparada para reconocer que fue Él el que te dio esa bendición en tu vida. Sí, a veces creemos que Dios no tiene planes para nosotros, porque nosotros no tenemos planes. Sí, yo no sé si tú alguna vez soñaste en tener una familia o creíste que te ibas a quedar sola. Yo sí creí que me iba a quedar sola. ¿Se dan cuenta? Mil sí creyó que se iba a quedar sola y ese plan no era de Dios. Ese plan era un pensamiento que Satanás puso en tu mente y te tenía atada, que no podías ver por dónde venía ese cambio de vida para ti. Pero Dios es tan lindo, ustedes, que como yo no sé si tú sabes, pero Dios tiene propósitos contigo. A veces no sabemos qué Dios quiere hacer con nosotros, o qué quiere Dios con uno, o qué tiene Dios para uno, porque no conocemos el propósito de Dios. ¿Y cómo voy a conocer el propósito de Dios? ¿Cómo voy a escuchar yo la voz de Dios? ¿Cómo voy a saber yo de Dios? Para eso está la palabra de Dios. Mira, hoy, si tú no tienes una Biblia física, en el teléfono puedes bajar aplicaciones de la Biblia y ahí estudia, lee y vas a ver cómo Dios te va a hablar, cómo Dios te va a explicar las cosas, cómo Dios te va a llevar a mucho más, cómo Dios va a abrir tus ojos, porque hoy en día tal vez hay una venda en tus ojos y no te deja ver lo que Dios quiere hacer por ti. La Biblia dice que cuando, antes de que Jesús fuera a la cruz, antes de que a Él lo crucificaran y se entregara por amor a ti, dice que había un velo que no nos dejaba ver lo que es Dios. Pero cuando Jesús murió en esa cruz, dice que el velo se rasgó, el velo se rompió. Eso quiere decir que ya no había división entre Él y nosotros. Eso quiere decir que el velo que estaba delante de nosotros se quitó y podemos ver a Dios tal cual es. ¿Cómo lo vas a ver? Velo en tu familia, velo en tu trabajo, velo en lo que Dios te ha dado a ti. ¿Qué te ha dado el Señor? Muchas cosas. La vida, principalmente. El despertar cada día, porque hay gente que no está feliz porque no tiene un carro, porque no tiene una casa, porque no tiene esto, todo lo material. Solo en eso. Pero es cierto, lo material hace falta y si le sirve a uno, pero, por ejemplo, no tengo un carro, yo no me voy a amargar porque no tengo un carro. No, yo tengo pies y voy al mercado y me tomo un taxi si puedo y regreso a mi casa. Solucionado todo. Y viajamos en bus porque no hay un carro. Pero eso no me quita la vida a mí, que yo no tengo un carro, que todos tienen un carro, y por qué no tengo un carro. No, Dios sabe por qué no te lo ha dado. Y Dios sabe en qué tiempo te lo va a dar, si tú lo estás esperando. Amén. ¿Verdad? Entonces, en realidad, todo el trabajo de Satanás, te lo puedo decir hoy, todo el trabajo de Satanás que ha hecho en tu mente, en tu corazón, que no deja que veas a Dios como es, hoy en el nombre de Jesús tiene que caer. Esa venda tiene que caer. Tus oídos tal vez han estado cerrados a escuchar la palabra de Dios. Hoy en el nombre de Jesús esos tapones espirituales se salen de tus oídos y empiezas a escuchar la palabra de Dios. Empiezas a escuchar a tus amigos que te aman, que te hablan del Señor, que te invitan a ir a la iglesia, que te invitan a ir a tomar un café para hablarte del Señor. Mira,
yo siempre digo esto, y porque yo lo escuché de un pastor que yo también escucho prédicas, y él decía, dice, porque la gente dice que, ¿quién dice que hay un cielo y hay un infierno? ¿Verdad? Pero yo quiero hacer lo bueno. Y si al final, cuando yo llegue al cielo, Dios va a decir que no era necesario hacer lo bueno, pues por lo menos siempre voy a entrar al cielo porque hice lo bueno. ¿Verdad? Entonces, pero sí, es necesario buscar a Dios, es necesario acercarnos a Dios en todo tiempo, en todo momento, para que veamos actuar a Dios en nuestra vida. Es necesario conocerlo. Es muy necesario y no podemos estar alejados. Yo creo que no necesitamos ser expertos en lectura, tener teología, sacar mi curso de oración. No necesitas nada de eso. Con solo dar el primer paso, yo no sé ni qué decir, como lo decía usted, ¿verdad? Solo decir, invite al Espíritu Santo a su vida. Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, transfórmame, Espíritu Santo, límame y ayúdame a llegar con mi Padre. Igual al tomar la palabra de Dios, tú no solo empiezas a leer, pídele al Espíritu Santo que te llene de sabiduría, de entendimiento y discernimiento para leer y escuchar la palabra de Dios. No te pedimos que la leas, léase todo Mateo del inicio, ore sus 3 horas. No, con solamente 5 minutos para orar, 5 minutos para leer la Biblia o 1 minuto que tú tengas. Comienza a hacerlo hoy, pero hazlo diariamente y cosas grandes van a pasar en tu vida porque vas a reconocer la mano de Dios. Amén. Así es que te invitamos a que conozcas a Dios. Y siempre lo hemos dicho, Dios no es religión. Ninguna religión nos salva. Ninguna religión nos salva Cristo. Amén. La relación con Dios entre tú y Él es lo más importante. Leer la palabra de Dios en todo tiempo. Así es que te invitamos a que te acerques a Dios, a que lo busques. Él está ahí siempre para ti. Solo quiere que si tú quieres estar cerca de Él, se va a acercar a ti. Amén. La Biblia dice que Dios se acerca al humilde. Aquel que le dice, auxilio, necesito ayuda de ti, Dios. Ahí va a estar el Señor. Y queremos agradecerte este tiempo que nos diste y que quede este mensaje en tu corazón, que necesitas a Dios. Sin Dios no puedes hacer nada. Sin Dios no puedes hacer nada y no puedes llegar a nada con éxito realmente. Y muchos podrán decir, yo soy exitoso y no tengo a Dios en mi corazón. Pero estás valiente de tus propios conocimientos, de tu propia fuerza, y así no es la cosa. Dios quiere que rindamos nuestro corazón. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. Y si tú quieres hacer esta oración conmigo, hoy puedes hacerlo ahí en tu casa, donde quiera que estés. Puedes hacer esta oración conmigo y repítelo. Aquí vamos a repetir esta oración juntas. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me has dado. Hoy quiero hacer esta oración para que tú entres a mi corazón. Te recibo a ti como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz para perdonar mis pecados. Porque la sangre tuya me limpia de todo pecado. Y tú te olvidas de mis pecados, de mi pasado. Porque hoy yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy tu hija, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.